Estados Unidos en 425 puntos básicos, el Reino Unido más de 300 puntos básicos, la Unión Europea 250 puntos básicos. ¿Y esto para qué? Para ayudar a que se le quite presión a la tasa de inflación. Y eso también ha hecho no solamente el Banco Central de la República Dominicana, sino también de toda América Latina. Se ha estado ejecutando una política monetaria restrictiva para enfrentar la inflación. En el caso de la República Dominicana, ¿qué se puede decir con relación a la tasa de inflación? Ya señalamos que el crecimiento de la economía va a ser alrededor del 5%. Y le voy a decir qué sectores explican ese 5%. Pero con relación al tema de inflación, ¿qué se puede esperar? Miren, la tasa de inflación al mes de abril llegó a 9.6% y ahora mismo está en 7.6%. Es probable que quede entre 7.4 y 7.6. Es probable que quede en ese entorno. Se había dicho originalmente que podía quedar en el entorno del 7.2%, pero me da la impresión, de acuerdo a lo que ha sucedido con los precios en este último mes, que pudiera quedarse al final más cercano del 7.4, 7.5%. Esa sería la variación de precios. Obviamente, la tasa de inflación subyacente, que es sacándole el componente de alimentos, combustibles y tarifa de electricidad, va a ser menor del 7%. Pero lo interesante es hacia dónde va la tasa de inflación. Es decir, cuál sería la proyección de la inflación para el año que viene, y eso se lo voy a decir, pero en otro segmento. Ahora me quedo con el año 2022, este año que está terminando. Este año, inflación va a quedar alrededor del 7.4%. Vamos a poner así. Crecimiento, 4.9, 5%. Sector que explican el crecimiento. Bueno, en primer lugar, son sectores del sector privado, son actividades del sector privado. ¿Por qué digo que son actividades del sector privado? Porque el 85% del crecimiento lo explica el sector privado. El sector privado, si usted toma, por ejemplo, usted dice, bueno, comencemos con agricultura, luego minería, luego zona franca, comercio, etcétera. Usted dice, ¿qué parte es sector privado de ese valor agregado y qué parte es sector público? Y usted se va a dar cuenta de que la mayor parte de todas esas actividades es sector privado. Cuando usted lo agrega, usted llega a la conclusión de que entre el 85 y el 90% del crecimiento de la economía dominicana la explica el sector privado. Como vaya el sector privado, va la economía. Cuando hablo del sector privado, hablo por el lado de la oferta, cómo vaya una empresa que genera bienes y servicios, adquiriendo del mercado pues capital, recursos, y adquiriendo mano de obra, adquiriendo insumos, todo lo toma y lo transforma a través de un proceso productivo en bienes y servicios, y eso es por el lado de la oferta. Pero por el lado de la demanda tenemos los componentes que es el consumo, la inversión, el gasto corriente del gobierno, pero también las exportaciones, que es lo que nosotros mandamos al exterior, y todo solamente la parte correspondiente a lo que se consume internamente. Por eso al consumo le tengo que sacar la parte de importaciones, a lo que es inversión le tengo que sacar la parte importada, y así sucesivamente a cada uno de esos componentes, y por eso al final, para calcular el Producto Interno Bruto, le resto las importaciones. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos decir con relación a, por el lado de la oferta, que está explicando el crecimiento de la economía? Pues el crecimiento de la economía, si nos vamos por el lado de la oferta, se explica fundamentalmente por una expansión extraordinaria del sector turismo. Hoteles, bares y restaurantes crecerá al final de este periodo, cuando ya se publique el mes de diciembre, alrededor del 25%, y explicará alrededor de una tercera parte del crecimiento económico que se ha registrado. Así las cosas, se puede decir que la recuperación del turismo que se ha logrado este año pues ha facilitado el crecimiento de la economía, aun cuando tengamos un entorno internacional que no es positivo. Primer punto. El segundo punto es zonas francas industriales, es decir, que a pesar de tener también un entorno internacional no propicio para alcanzar buen ritmo de crecimiento, las exportaciones de zonas francas sacan la cara, dan la pelea, y se logra entonces también un buen aporte de parte de esa actividad. El sector comercio, por igual, ha tenido un buen desempeño. Las exportaciones, en términos generales, también tuvieron un buen desempeño este año. Algunas actividades del sector servicios tuvieron buen desempeño.
Y obviamente que a eso que son sectores hay que añadir un elemento que ayuda por el lado de la demanda, que es una transferencia de recursos que recibe República Dominicana y que este año ha estado, comparado con el año 2019, 2.000 millones por encima, 2.000 millones de dólares por encima, que es las remesas. Ese componente de recursos que viene al país, remesas familiares, que nos envían nuestros hermanos que viven en el extranjero, pero en particular los que viven en los Estados Unidos, que explican alrededor del 85% de todas esas remesas familiares que vienen al país, que este año van a quedar entre alrededor de 9.800 millones de dólares, es decir, casi 10.000 millones de dólares, que es un volumen grande de recursos. Usted pudiera pensar que tendríamos una situación así como un 9 y algo por ciento del Producto Interno Bruto que está llegando cuando lo normal es 7 y algo. Es decir, que tenemos casi 2 puntos del Producto Interno Bruto que está llegando de recursos adicionales, que explica también que podamos haber crecido en el entorno del 5% este año. Que al final sea 4.8, que sea 4.9 cuando el Banco Central lo publique. Óiganme, la diferencia no me preocupa. Lo que sí es importante es que se pudo aprovechar al máximo ese entorno difícil, lo pudimos aprovechar mostrando nuevamente la República Dominicana, que tiene una economía resiliente, que ante situaciones internacionales difíciles, si se mantiene la estabilidad macroeconómica, que se ha mantenido, si se mantiene la confianza en el peso dominicano, que se ha mantenido, para que tengan una idea, el peso dominicano este año va a terminar apreciándose entre el 2 y el 2.5%. Tengo que ver cómo cerró ya finalmente, pero entre 2 y 2.5% sería la apreciación del peso dominicano con relación al dólar, lo cual ayudó a quitarle presión a la inflación importada. Entonces, fíjense cómo el crecimiento de la economía está, y se puede considerar como algo positivo, está por encima del promedio de América Latina, es uno de los más altos. La tasa de inflación también se logró reducir y vamos a ver en un próximo segmento hacia dónde va la tasa de inflación para el año que viene. Con relación a el tipo de cambio, que es la cantidad de pesos por dólar que se entrega, también tuvimos una apreciación del tipo, obviamente el aumento de los precios internacionales de los combustibles y la decisión del gobierno de subsidiarlo, pues ha hecho que no se haya registrado una reducción de las cantidades del combustible y por lo tanto tenemos un deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos que es probable que termine este año en el entorno del 5% o un poco más del Producto Interno Bruto. Y eso lo que significa es una presión al mercado de divisas, pero que se ha compensado con la entrada fuerte de divisas que se ha logrado tener por exportaciones de bienes y servicios, léase turismo, léase también la entrada, además de esas exportaciones de bienes y servicios, las entradas por remesas. Y todo esto, además, con la entrada de capitales que se ha logrado, pues ha favorecido la acumulación de reservas internacionales del Banco Central, que cuando uno la toma en términos de Producto Interno Bruto, más del 12% del Producto Interno Bruto está en reserva, es alrededor de 14.000 millones de dólares que se tiene, pero además se tiene en términos de meses de importación, más de 6 meses de importación. Eso ha ayudado, ese volumen de reservas internacionales históricamente elevado que tiene el Banco Central de la República Dominicana, ahí en su activo, en su balance general, tiene esas reservas depositadas, pues eso ha ayudado también a mantener la confianza y credibilidad en el peso dominicano, que se enmarca dentro de lo que es el enfoque de meta de inflación que ha estado ejecutando el Banco Central en materia de política monetaria. El Banco Central de la República Dominicana, desde el año 2012, ha estado ejecutando una política dentro del esquema de meta de inflación. Ese esquema de meta de inflación ha ayudado a disminuir no solamente la tasa de inflación y colocarla en un rango que va de 3 a 5% por años. Incluso en estos 10 años de aplicación de metas, el promedio es de 3.5%, la inflación que se ha registrado. Esto ha ayudado a que las personas tengan confianza en los instrumentos financieros denominados en pesos y que en consecuencia decide ahorrar aquí, como esto es totalmente distinto a como pasó en hace años en situaciones en las cuales las personas preferían ahorrar en el país pero en dólares, porque había una situación de vulnerabilidad del peso con relación al dólar o de mucha volatilidad. Y ante esa situación,
pues la gente tiende a ahorrar en dólares. En este caso, lo que hemos observado es que como hay estabilidad del peso frente al dólar, pues se ha permitido pues el lujo, los agentes económicos, de decir, ¿saben qué? Prefiero yo ahorrar en pesos, en instrumentos financieros denominados en pesos, y aprovechar el diferencial de tasa de interés que hay con los instrumentos denominados en dólares, dada la variación esperada del tipo de cambio. Entonces, fíjense cómo el año en materia de crecimiento, en materia de inflación, en materia de acumulación de reservas internacionales, en materia de la evolución del tipo de cambio, ha sido, y se puede señalar, algo positivo. En un entorno sumamente difícil, un entorno internacional complicado, en el cual se ha tenido que ejecutar una política monetaria restrictiva a nivel internacional para enfrentar la inflación. Por último, en este segmento quiero simplemente tocar el tema de las finanzas públicas. Las finanzas públicas han también sido consistentes con la estabilidad macroeconómica, pero pudo haberse mejorado el manejo de la disponibilidad de fondos, porque lo que hemos observado es un volumen muy importante, muy grande de recursos, más de 400.000 millones de pesos, que tiene depositado el gobierno en el sistema bancario consolidado. Y ese volumen de recursos lo que dice es que el gobierno obtuvo en exceso recursos que pudo haber hecho un mejor manejo en materia de tesorería y haber reducido el pago de intereses. Es simplemente un consejo que le estamos dando, que dado ese volumen de recursos, lo que pudiera hacer entonces el gobierno es o reduce el volumen de recursos para, en términos de emisión de deuda, obtener el año que viene, o también pudiera utilizar parte de esos recursos, por ejemplo 200.000 millones de pesos de los 400.000 que tiene depositados, y decidir capitalizar al Banco Central, es decir, dejarlo guardado y de esa forma no utilizarlo, y de esta manera pues se fortalece todavía más la capacidad de ejecución de política monetaria del Banco Central. Ese sería otro consejo que le podremos dar a las autoridades. Pero en resumen, se puede decir que el año en términos macroeconómicos termina de forma positiva. Obviamente, eso no significa que no hubo situaciones difíciles, como por ejemplo, precios de artículos de primera necesidad elevados, están elevados, lo hemos dicho acá mismo, el precio del plátano, el precio del pollo y así de muchos alimentos se mantienen altos, se han mantenido altos durante todo el año y se mantienen altos. Lo que hay que ver es cómo va a ir convergiendo el nivel de precios de esos productos a un menor nivel de precios en la medida que el efecto a nivel internacional que lo ha estado impactando, como por ejemplo los aumentos de los precios de los fertilizantes o de otros insumos, pues comience a echarse hacia atrás, ese efecto comience a reducirse y de esa manera entonces comience a disminuir el nivel, no la tasa de inflación, estoy hablando del nivel de precios de esos artículos de primera necesidad. Vamos a ver.